Parliamo della linea della vita, che è questa. La linea della fortuna è quella linea che passa da qui e va qui, o qui o qui. Ed è una linea molto particolare. Las 13 vidas de Corto Maltés. Podría contar mi vida de 13 maneras diferentes, pero no sé si hay alguna verdadera. Hay una vida que tomamos por la realidad, y está la vida de nuestros sueños, que es la que queremos vivir y que quizás sea la más auténtica. La verdadera vida es un sueño. Aun pudiendo decir que yo, Hugo Pratt, nací el 15 de junio de 1927, cerca de Venecia. Recuerdo que con 4 años ya acompañaba a mi abuela a casa de una de sus amigas que vivía en una casa del viejo gueto. Se llegaba por una escalera exterior de madera que llamábamos la escalera loca o la escalera turca. Un momento, è mia questa. Las dos mujeres jugaban a las cartas. Murmuraban frases incomprensibles para mí. Mientras tanto, pasaba minuciosamente revista a los cuadros colgados en la pared. Los retratos parecían mirarme con una insistencia cercana a la indiscreción. Intimidado, me iba a la ventana de la cocina y miraba una placita. El patio de Arcano. Había numerosos signos grabados en los muros. Este patio secreto daba a una callejuela escondida que llevaba a otra placita. Este dédalo conducía a un centro fabuloso donde venían a fundirse dos mundos. Uno procedente de las disciplinas talmúdicas y otro de las tradiciones esotéricas judeo-greco-orientales. Los viejos venecianos afirmaban que había 7 puertas secretas camufladas. Cada una de estas puertas se abría hacia países maravillosos. Eres Corto Maltés, el marino, el hijo de la Nina de Gibraltar. Conocí a tu madre por una pintura de Ingres. Era una gitana muy célebre. Se marchó a Malta con tu padre, un marino de Cornualles. Los padres de Corto Maltés probablemente ignoraban que un día su hijo se convertiría en un personaje de Hugo Pratt. Pero puede que lo sospechasen, ya que se preocuparon de darle esta educación tan poco convencional, clandestina, caprichosa, gratuita y sabrosa, que hizo de Hugo Pratt un buen espécimen. A los 12 años, Corto estudiaba el Talmud, el Zohar y la Cábala, que le proporcionaron ese gusto por los signos, los símbolos y los juegos entre lo real y lo imaginario.
Después ganó una partida de ajedrez contra una hermosa hada sarracena. Esta le ofreció en prenda un magnífico cojín bordado para soñar todo lo que quisiera. Una gitana le dijo que no tenía línea de la suerte. Entonces él intentó remediarlo y hacerse una con la ayuda de una cuchilla de afeitar. A principios de 1904, Corto Maltés aún tenía 17 años. Se le vio merodear alrededor de las pirámides y descifrar la carta de las minas de oro del rey Salomón. Conocí al joven Corto en 1905, con motivo de su primera estancia en China, en plena guerra ruso-japonesa. Su amigo, el periodista americano Jack London, le presentó a un tal Rasputín, un soldado rebelde del ejército imperial ruso. Nunca he tenido un cliente tan discreto como Corto Maltés. Todavía hoy me pregunto si fumó alguna vez una pipa de opio en mi casa o visitó alguna de mis pupilas. Sin embargo, le encantaba mezclarse con el hampa. Se iniciaba en las artes marciales y le apasionaban los meandros de nuestra filosofía y de nuestras antiguas creencias. Desde entonces, nunca más lo he vuelto a ver, pero me han llegado lejanos ecos de su vida y de sus viajes. Todavía recuerdo el día en que la amiga de mi abuela, Madame Boralí, cogió un enorme libro de su biblioteca y me propuso hojearlo. No sé cuánto tiempo pasaba recorriendo con mi dedo por aquellas imágenes irreprochables, aquellos rostros sombríos que parecían surgir de las amarillentas páginas. Las devoraba con los ojos y empecé a sentirme atraído por los mapas geográficos, los viajes y las exploraciones. A este universo de imágenes se añadieron las grandes novelas y películas de aventuras. Estas historias y sus personajes se mezclaban en mi cabeza con hechos históricos ocurridos en el Pacífico y con los exploradores que lo recorrieron. Bucaneros, piratas, aventureros, caníbales y hechiceros formaban un laberinto de sensaciones en el que yo solo pedía que me dejaran errar sin rumbo.
El 1 de noviembre de 1913, al sur de las Islas Salomón, mi primo y yo fuimos rescatados de nuestro naufragio por el capitán Rasputín y su tripulación. Ese mismo día, Corto Maltés, víctima de un motín, fue también recogido y subido a bordo del catamarán. Rasputín y Corto Maltés dependían del dueño absoluto de la piratería, verdadero rey del mar en el sur del Pacífico. Le llamaban el Monje. Había tomado por emblema el de las góndolas de Venecia. Era su homenaje a la misteriosa ciudad que vive sobre el mar y del que fue dueña a lo largo de la historia. Algunos meses antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, el Monje sacaba provecho del clima de tensión que reinaba entre los futuros beligerantes. El Monje había instalado su base secreta en la isla de Escondida, considerada tabú por los pescadores polinesios. Utilizaba creencias y leyendas para agrandar el mito del peligro, de la magia y de lo prohibido, y reforzar así su autoridad entre los indígenas. Corto Maltés es un pirata, un aventurero. Mi vida dependía de un capricho suyo. Pero su dulzura, todo en él era tan diferente de los demás. Decía que traía suerte. Yo confiaba en él. Fui a la isla de Pascua, allí donde la Perús y sus marinos desembarcaron en 1786. Uno de los antiguos nombres de las estatuas allí plantadas, inmóviles, significaba «los ojos contemplan las estrellas». Fui a contemplar las estrellas al lado de las estatuas y tuve la sensación de encontrarme en el centro del mundo. Esta isla solitaria es como una puerta abierta a mundos desaparecidos, a leyendas demasiado hermosas para no ser escuchadas.
Cuando era niño, a lo largo del gueto en Venecia, me fijaba en extraños personajes. Comerciantes y espías árabes llegados para buscar lo que los piratas venecianos les habían robado. Nadie de mi familia, ni del lado católico de mi padre, ni del lado judío de mi madre, creía verdaderamente en algo. Mi madre se interesaba por la astrología, por la cartomancia. Era considerada la bruja de la familia. Se reunía con sus amigas, que conocía desde el colegio, alrededor de una antigua lotería. Ella movía la ruleta y otra anunciaba: el número 17, el coño de una mujer. El tipo que había apostado por ese número preguntaba: ¿qué he ganado? La posibilidad de follar esta noche. Fui criado en un gineceo. Mis jóvenes tías eran hermosas e impúdicas. Y el espectro del incesto giraba en torno a nosotros. Más tarde, tuve la suerte de ver llegar muchas mujeres a mi vida. Me llaman Boca Dorada. Vine a Venecia hace unos 700 años con un cabalista amigo de Dante. Basta con abrir esta puerta para partir o volver en el tiempo, como en una fábula. Corto Maltés ya no se da cuenta de que vive continuamente en una fábula. En cuanto un adulto entra en el mundo de las fábulas, no puede volver a salir. Conocí muy bien a su bisabuelo. Corto Maltés es tan mentiroso, fantasioso y romántico como él. Vas a hacer un largo viaje por las aguas del Padre de los Ríos en la Amazonia. Aquí tienes algunos consejos. Acuérdate que las pirañas son temibles. Para protegerte, debes embadurnarte el cuerpo de savia de Ebea. En caso de picadura de serpiente, aquí tienes una receta de cocción de hierbas para drenar el veneno. En la Amazonia, compartí la vida de los indios y me comunicaba con ellos gracias a mis dibujos. Pasados unos días, me integraron en una familia. Había tantas familias como mujeres. Cada mujer tenía 4 maridos.
Así fue como tuve un hijo en la Amazonia. El mismo año, conocí a una sacerdotisa de Macumba. Tuvimos una hija, una bellísima mestiza. Corto Maltés está poco capacitado para los asuntos de dinero. Sin embargo, pone mucho interés en seguir las rutas que deben llevarle hacia las Islas del Tesoro. Lo que le interesa es el camino, la meta, la idea, no que la fortuna sea una realidad. De hecho, lo pierde todo por una testarudez o una corazonada. A veces por una mujer, a veces simplemente por aburrimiento o por un placer un poco perverso. Corto se unió a nosotros con motivo de nuestra expedición al Caribe a la búsqueda de rastros de la Atlántida. Estábamos convencidos de que íbamos a encontrar la entrada de mundos sepultados y de llegar al continente de Mu, ligado a la civilización maya. Los descubrimientos y las pruebas con los que se encontró Corto le volvieron más incapaz que nunca para distinguir el sueño de la realidad. En 1917, Corto desembarca en Venecia en plena guerra mundial, en el momento en que la aviación austríaca bombardea la ciudad. Enseguida comprendí que el objetivo de su estancia era la visita a un monasterio situado en una isla de la laguna, donde se retiró San Francisco. Desde sus aventuras en América Latina, iba buscando el emplazamiento de las minas de oro de los incas. Sabía que los monjes estaban en posesión de una preciada reliquia. Era un mapa del Dorado tatuado en la piel de un misionero mártir. Incluso obtuvo de los monjes una copia del precioso pergamino. Corto es hechizado por la belleza y el encantamiento de la ciudad de los Duces. Siente que se vuelve perezoso y empieza a temer que Venecia sea su fin. Pero no era el único empeñado en esta carrera por el tesoro.
Yo era la que llamaban el ángel en la ventana de Oriente y estaba segura de poder adelantarlo. Corto Maltés siempre escapó de mis disparos, de mis inútiles cargadores disipados. No estoy segura de haber apuntado siempre al blanco. Admitamos que a veces, en el último momento, mi mano temblaba. Las hostilidades en Europa se reflejaron en el mundo legendario de los celtas. El hada Morgana y Merlín el Encantador escogieron a Corto Maltés para confiarle la misión de ser el salvador del mundo de las hadas y de los genios de Inglaterra, a los que los espíritus sobrenaturales del Rin amenazaban con invadir. Con la ayuda de Puck, transformado en cuervo, hizo fracasar los planes amenazadores de una bella espía. Gracias a la intervención de Corto, el mundo de los espíritus encontró por fin su paz. A los 10 años, en 1937, me marché con mis padres de Venecia con destino a Etiopía. Rápidamente descubrí el país más allá de la vida colonial. A mis padres, que eran un poco racistas, les molestaba que yo hablara el amárico con mis camaradas etíopes. Cuando estalló la guerra tenía amigos de los dos lados. Mi padre decidió comprometerse y me enroló a la fuerza en la policía colonial. Me encontré con 13 años siendo el soldado más joven de Mussolini en el contingente de los jóvenes fascistas. Durante cerca de un año, recorrimos Etiopía a pie. Empecé a ver la guerra de frente y a marcar mis distancias con respecto a la ideología fascista. En Addis Abeba no se establecía ninguna jerarquía entre las jóvenes italianas, las hermosas negras y las bonitas etíopes. Todas me inspiraban mucho.
Cuando las tropas británicas llegaron en la primavera de 1941, la patria, la bandera, nada de eso iba ya conmigo. Pronto me di cuenta de que la razón por la que yo estaba en el campo de los vencidos era superficial, que lo importante era conservar mis amistades y estar de acuerdo conmigo mismo. Para ganar un poco de dinero me hice recadero en un burdel. Me sentía a gusto con las prostitutas y empecé a tener amigas entre ellas. Iba a comprar sus cigarrillos y sus maquillajes. En el gran hotel de Addis Abeba, entre los europeos ávidos de exotismo, yo me convertí en la ramera más deseada. A veces arisca, a veces tierna y dócil, según la manera o el precio que estos ociosos estuviesen dispuestos a pagar. Como sucede en este tipo de vida, me uní a un aventurero. Me fui con él hasta Djibouti, donde nos instalamos. Mi establecimiento era conocido por todos. Fue en mi juventud cuando vi a Corto Maltés por primera vez. Cansado de la Gran Guerra en Europa, llegó en 1918 a Oriente Medio para asistir al derrumbamiento del Imperio Otomano. En Yemen, en compañía de un guerrero danakil, había organizado la liberación de un joven príncipe árabe secuestrado por los turcos. Convertidos en inseparables, los dos hombres atravesaron el Mar Rojo para venir a socorrerme a Etiopía. Había sido raptada por un peligroso traficante de armas que quería aprovechar mi condición de princesa cristiana para crear disensiones entre las tribus. Un gran hechicero intervino en mi favor. Gracias a sus poderes mágicos, Corto Maltés logró encontrarme. Después el hechicero impuso a mi padre mi boda con el joven musulmán que yo amaba. Tras estos acontecimientos, Corto Maltés bajó más hacia el sur, hasta África Oriental. La Primera Guerra Mundial se eternizaba. Participó en acciones de la resistencia organizadas por combatientes dotados de poderes mágicos.
Herido de gravedad en el transcurso de un combate, me contó que mientras estaba en coma, había sido iniciado por un hombre leopardo. Cuando se recuperó, fue a descansar a China. Encontré a Corto Maltés en su casa de Hong Kong, a finales de 1918. Acababa de reunirse con su peligroso cómplice Rasputín. Le propuse asociarnos para apoderarnos del tesoro de los zares desposeídos. Corto se desconcierta entre confusión, violencia y anarquía general. El oro estaba bien guardado en un tren blindado que atravesaba las vastas extensiones de Siberia. Una duquesa rusa dirigía las operaciones. En esta encarnizada lucha, competíamos con todos los señores de la guerra. A menudo me he preguntado lo que este hombrecillo de fortuna pensaba de nuestro combate. Sus sentimientos hacia mí no dependían en su totalidad de un buen análisis político. No me reclamó su parte cuando supo que el cargamento de oro había sido al fin recuperado solamente para la revolución. Voy y vengo por el mundo, pero siempre vuelvo a pasar por Venecia.
Uffa! Non me meto male, es un 4, cara. Las casas del gueto están cerradas. Los judíos que habían huido se escondieron en casa de los venecianos. Madame Bora-Levi ya no está aquí. Busco los lugares que conocí de niño. A menudo no los reconozco. Nadie sabe qué contestar a mis preguntas. Jóvenes que no saben o viejos que no quieren acordarse. Quedan los gatos que parecen plantear un acertijo y sugerir que todo está aquí como antaño. Todos mis tíos, excepto un marino anarquista como Corto, pertenecían a la organización fascista veneciana fundada por mi abuelo. Hoy hay partes de Venecia que están amuralladas. Detrás de estos muros, detrás de estas puertas, se encontraba una Venecia misteriosa y peligrosa. Donde se hablaba de Simón el Mago, de Orígenes, de la clavícula de Salomón y de la esmeralda de Satán, que se habría desprendido de la frente del ángel caído para convertirse en el símbolo de la ciencia secreta entre los hombres. Venecia está plagada de signos que solo los iniciados pueden comprender. La piedra está marcada por el sello de Salomón. Encontramos el mismo símbolo en la sede de Antioquía, de origen árabe, que según la leyenda sirvió de trono a San Pedro. Leones griegos que datan del año 1000 llevan misteriosas inscripciones vikingas borradas por el tiempo. Venecia es un laberinto de preguntas y de respuestas en el que tengo el gusto de perderme. Corto Maltés vino a consultarme a Rodas en 1921. Perseguía un doble objetivo: encontrar el tesoro de Alejandro el Grande en Asia Central y liberar a su amigo Rasputín apresado en Samarcanda. Leyendo en los pozos del café, vi enseguida que su proyecto estaba destinado al fracaso.
pesar de mis predicciones desfavorables, se marchó al encuentro de su destino. Desembarcando en Turquía, una cofradía de derviches le ofreció su hospitalidad. La tendencia natural de Corto Maltés a escaparse a través de los sueños no necesitaba ser estimulada. Todos saben que no trae nada bueno carearse con su propio doble. Siguió su ruta a través de Anatolia. Turquía era víctima de la guerra civil y de las masacres. Cuando Oriente quiere ser Occidente, las fuerzas del mal se desencadenan. Entre todos los obstáculos que le había predicho, no podía imaginar el encuentro con su eterno rival. Como prever que, por casualidad, Corto iba a encontrar a Rasputín en la piel de un peligroso partisano. Siguieron la ruta tomada por Alejandro el Grande hasta llegar a un lejano valle de Kaziristán. Le había advertido que este tesoro no era más que una ilusión. El tango simboliza lo que era la atmósfera de Buenos Aires. Un pensamiento triste que se baila. Viví 13 años en Argentina.
En mi ruta se han cruzado inmigrantes de todos los países, criminales de guerra y terroristas. Yo, que había conocido el fascismo italiano, no me sentía extrañado por el justicialismo de Perón. Como siempre, a lo largo de mi vida, tenía amigos de los dos lados. Encontré mi isla del tesoro en mi mundo interior. Ahora, como todos los venecianos cansados de las autoridades, conozco las puertas secretas que basta empujar para marcharse para siempre hacia otras historias y otros países maravillosos. El patio de Arcano. Había numerosos signos grabados en los muros. Este patio secreto daba a una callejuela escondida que llevaba a otra placita. Este dédalo conducía a un centro fabuloso donde venían a fundirse dos mundos. Uno procedente de las disciplinas talmúdicas y otro de las tradiciones esotéricas judeo-greco-orientales. Los viejos venecianos afirmaban que había 7 puertas secretas camufladas. Cada una de estas puertas se abría hacia países maravillosos. Eres Corto Maltés, el marino, el hijo de la Nina de Gibraltar. Sea la más auténtica. La verdadera vida es un sueño. Aun pudiendo decir que yo, Hugo Pratt, nací el 15 de junio de 1927, cerca de Venecia. Recuerdo que con 4 años ya acompañaba a mi abuela a casa de una de sus amigas que vivía en una casa del viejo gueto. Se llegaba por una escalera exterior de madera que llamábamos la escalera loca o la escalera turca. Ehi, un momento, è mia.
Las dos mujeres jugaban a las cartas. Murmuraban frases incomprensibles para mí. Mientras tanto, pasaba minuciosamente revista a los cuadros colgados en la pared. Los retratos parecían mirarme con una insistencia cercana a la indiscreción. Intimidado, me iba a la ventana de la cocina y miraba una placita. Parliamo della linea della vita, che è questa. La linea della fortuna è quella linea che passa da qui e va qui, o qui, o qui. Ed è una linea molto particolare. Las 13 vidas de Corto Maltés. Podría contar mi vida de 13 maneras diferentes, pero no sé si hay alguna verdadera. Hay una vida que tomamos por la realidad, y está la vida de nuestros sueños, que es la que queremos vivir y que quizás... Conocí a tu madre por una pintura de Ingres. Era una gitana muy célebre. Se marchó a Malta con tu padre, un marino de Cornualles. Los padres de Corto Maltés probablemente ignoraban que un día su hijo se convertiría en un personaje de Hugo Pratt. Pero puede que lo sospechasen, ya que se preocuparon de darle esta educación tan poco convencional, clandestina, caprichosa, gratuita y sabrosa, que hizo de Hugo Pratt un buen espécimen. A los 12 años, Corto estudiaba el Talmud, el Zohar y la Cábala, que le proporcionaron ese gusto por los signos, los símbolos y los juegos entre lo real y lo imaginario. Después ganó una partida de ajedrez contra una hermosa hada sarracena. Esta le ofreció en prenda un magnífico cojín bordado para soñar todo lo que quisiera. Una gitana le dijo que no tenía línea de la suerte. Entonces él intentó remediarlo y hacerse una con la ayuda de una cuchilla de afeitar. A principios de 1904, Corto Maltés aún tenía 17 años. Se le vio merodear alrededor de las pirámides y descifrar la carta de las minas de oro del rey Salomón. Conocí al joven Corto en 1905, con motivo de su primera estancia en China, en plena guerra ruso-japonesa. Su amigo, el periodista americano Jack London, le presentó a un tal Rasputín, un soldado rebelde del ejército imperial ruso. Nunca he tenido un cliente tan discreto como Corto Maltés. Todavía hoy me pregunto si fumó alguna vez una pipa de opio en mi casa o visitó alguna de mis pupilas. Sin embargo, le encantaba mezclarse con el hampa. Se iniciaba en las artes marciales y le apasionaban los meandros